Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo Hispanos Live informativo y tengo el placer de poder comunicarles a todas las que nos están viendo que vamos a tener un evento la semana entrante para mujeres y no voy a estar sola, sino que voy a estar con mi estimada Katy y ella está el día de hoy acompañándonos para poder hablarnos un poco más sobre ella, un poco más sobre su trasfondo y un poco más sobre cómo la Biblia ha impactado su vida. Entonces, Katy, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí. Es un placer tenerte aquí, de verdad es un placer. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, de que ustedes llegan a República Dominicana, tú empiezas a trabajar y empieza todo este tema con la iglesia, algo que ahora sabemos es que tú empiezas a ver cómo esa necesidad también en las mujeres, pero más que todo en tu propia vida, de un entendimiento de quién es Dios, de un entendimiento y una sumisión al Señor. Entonces, quisiera que me cuentes un poquito cómo eso hace que se transforme tu concepto de feminidad, porque conversábamos antes, tú venías de un trasfondo un poco diferente a la feminidad Un bíblica. poquito. Un poquito. Así va. Y sí, al igual que yo y al igual que muchas otras mujeres que venimos de este trasfondo de una feminidad que no es bíblica, Así mismo. ni siquiera es feminidad muchas veces. Entonces, ¿cómo es que la Biblia, cómo es que tu relación con el Señor va cambiando y transformando esos conceptos? ¿Cómo no? Eso para mí fue un proceso bastante largo, porque yo vengo de justamente el opuesto de lo que la Biblia dice. Yo era, honestamente, aunque mi familia era católica, era muy nominal. Yo llegué a ser atea, no creía en nada, y era feminista full. En el sentido, cuando yo era un adolescente, es cuando la segunda ola del feminismo comenzó a vivir en New York. Y esto fue, yo lo compré todo. Y toda mi vida así. Yo era una persona muy airada. Yo era una persona que yo tenía mi plan y nadie me iba a obstruir. Y si tú trataste de obstruirme, yo me pasaste por encima de ti. Yo era totalmente del mundo. Y con el tiempo, obviamente, yo tuve muchas dificultades en la vida por mi propia actitud, obviamente. Y yo pensé que tenía razón, pero yo estaba causando los problemas en mi vida porque no se puede tratar a la gente alrededor así. Espera que te ayude, espera que abre paso. Fue cuando yo creo que no me acuerdo cuántos años. Estábamos 1 o 2 años en Estados Unidos. De hecho, yo creo que fue el primer año que llegamos a New Jersey. Fuimos a vacación y eso fue otra cosa. No lo voy a hacer el cuento largo, pero si yo te digo todas las cosas que el Señor hizo para que estábamos en Santo Domingo en ese mismo momento, que era como llegando a Santo Domingo, fue la misma cosa, porque no teníamos que venir de Santo Domingo, cambiamos las vacaciones, etcétera, etcétera. Y el hermano de Miguel era piloto, un piloto privado, el único cristiano en la familia que falleció en un accidente de avión. Él era creyente, recién creyente, era joven en la fe, no sé, 1 o 2 años, y tenía su primer amor, y él hablaba de todo el mundo sobre el Señor. De hecho, justo el día antes que salió en ese viaje, yo me acuerdo, Miguel y yo estaba sentados en la cama, y él estaba en la lintel de la puerta. Él dijo, mire, yo tengo muchas cosas que tengo que decirte. Cuando yo regreso, vamos a sentar a hablar. Oh. Fue en la funeraria, todas las cosas que había pasado cuando nosotros estábamos ya un año en New Jersey. No sabíamos todas las cosas que él había hablado de todo el mundo. Que era cristiano, que el Señor venía, que él iba primero. Fue una cosa increíble porque él decía a la gente que él iba a morir antes de todo el mundo. Y él murió de un accidente. Él no estaba enferma y murió 42 años. Pues yo siempre sentía en mi corazón de hay poderes que no entendía, pero hay poderes
afuera de uno, no sabía que era poder de Satanás, obviamente, pero yo sabía, y cuando yo averigüé que él sabía que iba a morir y murió de un accidente, yo dije, ay no, la única diferencia entre él y yo es este libro. Y compré una Biblia y comencé a comérsela. Tan pronto llegamos a New Jersey, yo compré mi Biblia y comencé a leer. Y fue un despertar al mismo tiempo en Miguel también, aunque Miguel no sé si era cristiano, porque él nunca tuvo un encuentro como mío, era ¡boom! Suyo fue como bien lenta. Su papá era un creyente, aunque estaba en la iglesia católica, y él mandó a Miguel a una escuela cristiana y ellos tenían chapel y todo, y él leía la Biblia. Pues para él era más progresiva. Mío fue, el Señor me dio por la cabeza, literalmente. Yo pienso que cuando el Señor tumbó a Pablo de su caballo, eso es lo que me hizo a mí. Era boom. Pero en ese evento afectó a Miguel también, y él se acercó mucho más al Señor. Ya puso medicina en el segundo plano y ya comenzó a estudiar la Biblia, leer sobre la historia, etcétera, etcétera. Pues con esto, cuando yo estaba leyendo la Biblia, cada página, es que eso obviamente que lo que yo estaba viviendo no era agradando al Señor, y tenía que ser sumiso a mi esposo. Eso para mí fue tan difícil a leer, olvido aplicarlo, pero para leerlo, yo literalmente yo seguía leyendo, pero mi mente no estaba en lo que leía, yo todavía estaba con ese horror. Mi esposo. Y un día hablando con Miguel, yo le dije, tú sabes una cosa que yo mire, eso para mí no hace sentido. O sea, el Señor es justo, o sea, el Señor, el hombre y mujer son iguales. ¿Cómo es posible que yo tengo que someterme? Y él me dijo, pero tú lee los próximos pasajes. Y como yo dije, yo lo leí, pero ni lo ponía atención porque estaba tan enojado con lo que leí de la sumisión. Y él dijo, lo que está pidiendo el hombre es mucho más difícil. Y efectivamente dice que él tiene que morir para su esposa. Y era como, ¿cuántas veces lo leí? Pero no lo vi porque estaba tan enojado en lo que vi para mí. Y era como, ay, es verdad que está pidiendo más al hombre que a la mujer. Sí, es justo en el final. Pues fue un trayectorio largo, porque yo tenía que quitar de mi mente todas las creencias que yo tenía y reemplazarlo con lo que la Biblia decía. Fue una lucha, pero una lucha fuerte. Yo me acuerdo en New Jersey todavía, porque estaba joven en la fe, obviamente. Eso no me ha pasado hace años, pero literalmente yo leí algo y yo sentía que yo no sé cómo hacer esto. Mi vida es totalmente el opuesto. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Yo no sé cómo hacerlo. Y yo pasé el fin de semana en mi casa, porque no estaba en la oficina en esos 2 días, en un luto, porque yo tenía que matar esa parte de mí en que yo vivía toda mi vida. Esa es la única cosa que yo sabía. No solamente yo sabía que tenía que matarlo, pero no sabía cómo o cómo hacer lo que el Señor estaba diciendo. Pero el Señor es fiel. Y poco a poco se quita uno, se quita otro, se reemplaza. Y poco a poco uno comienza a cambiar. Pero honestamente cogió muchos años. Yo me reía cuando venía a Santo Domingo, que una y otra vez me pidieron hablar sobre la sumisión, y yo estaba que, Señor, tú me estás relajando. Yo, si hay una cosa con que yo lucho, ¿cómo que yo? Hay otra persona mejor que yo sobre esto. Pero era que el Señor quería que yo aprendiera. Y Él lo hizo. Poco a poco Él lo hizo. Y ya yo, obviamente es difícil a veces. No tan difícil como en principio, porque a veces yo veo algo y yo no creo que Miguel tiene razón en eso, pero tú sabes una cosa, no vale la pena pelear sobre esto.
me quedo callada. Yo sé que si el Señor pueda orquestar todo lo que ha orquestado, que yo he visto, y yo no sé cosa más que yo ni he visto, porque me preocupo. Eso es. Él es que lo va a hacer, entonces yo necesito tranquilizar y seguir, porque yo sé que Él es capaz de hacer todo. Amén, amén, increíble. Y eso crea como una confianza como muy, muy profunda en el carácter del Señor, en Así quién mismo. es el Señor. Porque si no confiamos en el Señor, obviamente lo que la Biblia nos pide hacer es una locura. Exactamente, según lo que uno ha aprendido en el mundo. Exactamente. Exactamente. Yo quiero leer Juan 14:21 porque es algo que yo he visto tantas veces en mi vida. Lo voy a leerlo aquí porque en español yo leo todo en inglés y tengo que traducirlo y es Sí, diferente, pero lo voy a leer. Dice aquí, y eso es lo que yo he visto en mi vida una y otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esto es lo que yo he visto. Este sentir de su presencia manifiesta cuando tú obedeces, aunque muchas veces yo dije a mí mismo, yo voy a decir algo que es un estupidez, pero eso es lo que sentí en mi corazón. Ok, Señor, yo sé que tú eres perfecto y tú no haces errores, pero yo no creo eso. Hello. No tiene nada de lógica. Es como, Señor, ¿qué tal si te vienes, te sientas aquí, tenemos una conversación? Pero como yo sé que tú eres perfecta, pero tú estás equivocada. Como hello. No. Pero eso es lo que mi corazón sentía. Pero cuando yo comencé a cambiar, yo vi que mi vida se hizo mucho más fácil. No es que no tenemos problemas, obviamente. Siempre tenemos problemas. Estamos en un mundo caído. Sí. Pero todos los problemas que yo causaba con mi actitud, con mi boca, mi lengua, ya yo no lo tenía porque yo no estaba provocando a la gente. Y eso, como yo dije, obviamente uno tiene problemas, pero aún en medio de los problemas no hay esa agonía. Y si eso pasó, si otro pasó, no, el Señor lo va a corregir, el Señor va a hacer lo que Él quiere y tranquilízate. Y ya uno como se queda mucho más tranquila. Y qué pues no sufre los problemas. Sí. Y qué interesante porque esa actitud es exactamente lo que la Biblia nos invita, que es, bueno, la verdad los hará libres. Exactamente. Y entender la verdad de que el Señor es el que actúa, el Señor es el que está en control, el Señor es el que toma decisiones y que al final Él soluciona lo que tenga que solucionar. Exactamente. Me hace libre de mí misma. Así mismo, porque nosotros somos nuestra mayor enemiga. Sí. Nosotros peleamos constantemente, el corazón es engañoso, mi mente todavía tiene áreas entenebrecidas. Por eso Pablo dice, transformar la mente con la palabra, porque no entendemos. Y como ese que yo dije, yo sé que tú eres perfecto, pero yo creo que no está correcto en eso, como no tiene lógica. Y así como Katy, nosotras podemos aprender más sobre el Señor a través de las Escrituras. Hemos escuchado el testimonio de cómo el Señor ha movido su vida y la vida de su esposo para glorificar su nombre. Esta semana vamos a ver el resto de la entrevista y el día lunes, marzo 6, vamos a reunirnos para poder hablar sobre feminidad bíblica. Te esperamos.